Muy buenas noches, hermanos. Es un privilegio poder estar nuevamente delante de ustedes. Tal vez ustedes se sorprenden en esta ocasión. Estoy compartiendo la palabra de Dios desde mi casa, que es su casa, porque anoche el condado de Riverside está prohibiendo que incluso se graben y se transmita programación desde las iglesias para cuidar a la población en el condado de Riverside. Pero es un privilegio, hermanos. La semana de oración va a continuar y gracias a Dios porque hemos podido hasta hoy, día martes, ir estudiando los conceptos de cómo vivir sin temor. Cada noche hemos tenido algún ingrediente. La primera, el sábado hablamos acerca del hay que orar, si tienes miedo hay que orar. Para tener una visión del poderoso y glorioso Jesús, para que puedas escuchar las promesas de parte de Él que digan, no temas, te amo, esfuérzate, levántate y sobre todo que Miguel está contigo para defenderte. También estudiamos que si tienes miedo hay que defenderte. ¿Y cómo nos vamos a defender? Nos vamos a defender conociendo las estrategias del enemigo, nos vamos a defender no dándole lugar, pero sobre todo vamos a tomar la fuerza que da el Señor Jesús en una devoción diaria que se llama la santificación. Y el día de ayer, anoche, estudiamos también cómo Dios trabaja. Si tienes miedo hay que conocer cómo Dios trabaja en el pasado y tal vez puede ser lo mismo porque a cada necesidad tuya o mía, Dios en su sabiduría hará algo para salvar a sus hijos. Así que en esta noche, el título de nuestra predicación, si tienes miedo, consulta a Dios. Todos en algún momento entramos en crisis y miedos, situaciones sobre las cuales no tenemos control. ¿Cómo tener la seguridad y la tranquilidad que Dios pelea por ti? ¿Cómo creer en las promesas de Dios? ¿Cómo descansar tranquilo en lo que Dios dice en su palabra, confiado? ¿Cómo puedo en el momento difícil enfocarme en el poder de Dios, en su amor, en su paciencia, en su misericordia, en su cuidado y en su protección? ¿Cómo puedo sentir su presencia en medio de mi miedo? ¿Cómo puedo tener la seguridad de que Él escucha mi oración? ¿Cómo puedo tener seguridad que en esta batalla Él me acompaña y vamos a salir victoriosos? Uno de los libros más antiguos que habla acerca de las estrategias de la guerra fue escrito por un general chino en el quinto siglo antes de Cristo. El general se llamó Sun Tzu y se titula el libro El arte de la guerra. Este general chino escribe el tratado más antiguo que se conoce sobre este tema y a pesar de la antigüedad, los consejos de este general siguen vigentes. El núcleo de la filosofía de guerra de este general lo podemos resumir en dos principios. El arte de la guerra se basa en el engaño y tienes que someter a tu enemigo sin luchar. Cuando tú lees este libro, te vas a dar cuenta qué debes hacer y qué no debes hacer cuando estás en guerra. Por ejemplo, y para el caso de este sermón, uno de sus consejos es, si sus fuerzas son mayores que las tuyas, huye. Recuerda, en el sermón nos va a servir este principio. Si sus fuerzas son mayores que las tuyas, huye. Aunque tiene mucha antigüedad este libro, los generales modernos y hasta el día de hoy hay muchos que en sus campañas militares utilizan los principios que hay en este libro. Pero tú te vas a preguntar, yo vine a escuchar la palabra de Dios y no vine a escuchar de un general chino. Pues hemos dicho a través de toda la semana que estamos en medio de una guerra espiritual. Al unirnos a Jesús nos enlistamos en su ejército. Y cuando estamos en un ejército debemos estar alertas, listos y en guardia. Porque el enemigo quiere atacarte, quiere vencerte y quiere destruirte. Cada día en nuestra vida, hermano y hermana, te has dado cuenta, tenemos desafíos espirituales.
porque nuestra lucha es contra potestades de las tinieblas. Pero nuestro general, Jesucristo, nos ha dejado un manual para dirigirnos en esta lucha espiritual. Ese manual de la guerra espiritual se llama la palabra de Dios. Ahí podemos descubrir qué estrategias Dios nos enseña para conocer y practicar en esta guerra. En la palabra de Dios podemos ver qué consejos Dios nos da para enfrentar a nuestros enemigos. Y también podemos ver en la palabra de Dios cómo Dios en el pasado ha ayudado a sus hijos y cómo lo puede hacer hoy en día. Sí, hermano, hoy en día. Y podemos decir, sin temor a equivocarnos, si Dios lo pudo hacer en el pasado, seguramente lo puede hacer hoy también para mí. Esta noche quiero relatarte una historia muy conocida y así como te emocioné con que estudiaras el capítulo 10 del libro de Daniel, en esta noche te voy a emocionar, ese es el propósito, de que te enamores del capítulo 19 y capítulo 20 del segundo libro de Crónicas. Emocionante. Ahí se habla de un rey de Judá llamado Josafat. Su carrera está llena de triunfos militares y grandes acontecimientos religiosos. Las naciones que lo rodean le tienen temor e incluso le pagan tributo. Es uno de los mejores y prósperos reyes de Judá. Todo lo que hace, lo hace para agradar a Dios y para beneficiar a su pueblo. Y hay dos versículos que la palabra de Dios nos presenta que nos dan un buen resumen de la vida de este hombre. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y el Señor le acompañaba y confirmó el reino en su mano. Este hombre procuró que sus súbditos siguieran fieles a Dios y que no estuvieran o se opusieran a las prácticas idólatras. Por eso el Señor lo acompañaba. Cuando el tiempo transcurría, él hizo tremendas y grandes reformas religiosas y como resultado hubo un reavivamiento espiritual. El pueblo fue instruido en las santas escrituras. Fue un rey muy bueno, pero igual que tú y yo, podemos ser buenos, pero cometemos malas decisiones. Y este buen rey hizo una mala decisión, sus malas decisiones. Cuando estaba el apogeo de su prosperidad, consintió que uno de sus hijos se casara con Atalía, hija de Acab y Jezabel. Mediante esta unión que se estableció entre el reino de Judá y el reino de Israel, se hizo una alianza que no se conformaba con los planes de Dios. En una ocasión, cuando Josafat fue a visitar al rey de Israel en Samaria, antes que terminara su visita, se le persuadió a que se uniese con el rey de Israel en una guerra contra los sirios. Y en un momento de debilidad como tú y yo las tenemos, Josafat prometió unirse al rey de Israel en su guerra contra los sirios. Sin embargo, la voz interior le decía, no estás haciendo lo mejor, y le sugirió a Acab que buscara la voluntad de Dios. Y le dice Josafat a Acab, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Acab le responde, convocando a 400 de los falsos profetas de Samaria, y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me quedaré quieto? Y los falsos profetas le contestaron, sube, que Dios los entregará en mano del rey. Josafat mismo intentó conocer la voluntad de Dios y le preguntó a Acab, ¿hay algún otro profeta de Jehová para que por él preguntemos? Ay, Acab contestó, sí, hay un varón al cual podríamos consultar. Se llama Miqueas, pero él me aborrece, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y las palabras del profeta Miqueas a estos dos hombres son las siguientes. Yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Las palabras de este profeta, de Miqueas, deberían haber bastado
para indicar a estos dos reyes que el proyecto no tenía la bendición ni la aprobación de Dios. Pero ni uno de los dos se inclinaron a escuchar la advertencia. Josafat ya había dado su palabra de honor: iré contigo a la guerra. Y cuando estaban en medio de la batalla, una flecha alcanzó el cuerpo de Acab y murió al atardecer. Y así se cumplió la palabra del profeta. Después de esta batalla desastrosa, Josafat volvía a Jerusalén, y cuando se acercaba a la ciudad, le salió al encuentro el profeta Jehú y se le acercó con el siguiente mensaje: ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues la ira de la presencia de Jehová será sobre ti por ello. Empero se han hallado buenas cosas, porque cortaste de la tierra los bosques y has apercibido tu corazón a buscar a Dios. Mi querido hermano, Josafat nos representa a ti y a mí. Caminamos los caminos del Señor, pero tomamos malas decisiones. ¿Aprendería Josafat la lección de no asociarse con personas que no creen lo mismo que uno cree? ¿Aprendería Josafat la lección de no hacer alianzas con las personas que no podemos recibir la bendición de Dios? ¿Aprendió a confiar completamente en Dios y no en las estrategias humanas de guerra? Nos sucede lo mismo, hermanos. Cuando viene la crisis, cuando vienen los momentos de comprometernos con otras cosas o personas o situaciones, nos olvidamos del poder de Dios. Pero quiero decirte, hermano, que este hombre en un momento todo le cambió. Todo le cambió. Un día le vienen sus asesores militares y sus consejeros y le dicen: Señor, tenemos un problema. Viene contra ti una gran multitud. De un momento a otro, sin aviso, sin advertencia. Así cambia la vida, y así le estaba cambiando la vida a Josafat. ¿Cuál era el problema, hermano? Que una unión de moabitas, amonitas y edomitas, pues se unen contra él. Sin aviso, sin advertencia, todo cambia. Es lo mismo cuando de un día a otro tú pierdes tu trabajo, cuando el doctor te da la noticia de una enfermedad incurable, cuando alguien te robó tu identidad y tu crédito está destruido, o cuando un familiar o un amigo está sufriendo en este momento. Es posible que tu valle verde se convirtió en un valle de sombra y de muerte. Es posible que el hermoso día de tu vida, sin aviso, de repente, como le pasó a este hombre, se convierta en una noche de terror. Eso es precisamente lo que le ocurrió a Josafat. Eso es precisamente lo que nos puede ocurrir a ti y a mí en nuestra vida, y debemos de estar preparados. La realidad es que no estamos preparados para los momentos de crisis. Lo podemos ver, estas semanas han sido cambiantes día a día. ¿Ha surgido el temor? ¿Ha revivido el temor? Es tiempo de buscar las promesas de Dios, pero como lo he dicho en esta semana, hay temor en aquellos que no conocen la palabra de Dios, pero también hay temor en aquellos que tienen la seguridad y el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué vamos a hacer cuando viene un momento de cambio en nuestras vidas? ¿Qué voy a hacer, Señor? ¿Qué opciones tengo frente a esta crisis? ¿Quién me va a ayudar? ¿Será que Josafat preguntó: ¿qué dicen mis generales expertos de guerra? ¿Voy a tener que reunir a mi gabinete de seguridad para que me den sus opciones? ¿Cuál era la alternativa que tenía este hombre? El ejército que venía estaba compuesto de 3 millones de soldados, 3 millones. Y él tenía, el ejército de Josafat era de 1.186.000. Por cada soldado de Israel había 3 soldados de la coalición. Josafat se encuentra en una encrucijada. ¿Y te acuerdas del consejo del general chino? El general chino dice: si tu enemigo es mayor que tú, corre, aléjate. Él está en un momento difícil, sin preparación, sin aviso. De un momento la vida nos cambia, querido hermano. Hay tranquilidad y cambia de un momento a otro. Las nubes azules, blancas, se convierten en nubes grises. ¿Amas a Dios? ¿Le servimos? También hacemos malas decisiones. Tenemos días buenos, días malos, obedecemos, desobedecemos.
hacemos alianzas con el enemigo, pero estamos tratando de hacerlo mejor para honrar su nombre. Tienes una vida devocional, leemos nuestra Biblia, oramos, asistimos a la iglesia. Estamos en una etapa en que honramos y glorificamos el nombre de Dios. Pero quiero decirte, recordemos bien claro esto. El caminar con el Señor no hace que las luchas desaparezcan. La vida es injusta. La vida en este mundo es dura. La vida en este mundo está llena de injusticias. Y además la vida cristiana está llena de luchas constantes. Y eso puede llenar tu vida y mi vida de terror y miedo. En la guerra espiritual, lo he dicho esta semana, no hay descanso, no hay treguas, no hay tiempo para bajar la guardia, no hay descanso, no hay vacaciones espirituales. Estamos en guerra. Porque cuando estás haciendo la voluntad de Dios, debes estar listo para recibir un fuerte ataque de tu enemigo. Quiero repetir este compromiso y esta cita. Cuando estás haciendo la voluntad de Dios, debes estar listo y porque vas a recibir un fuerte ataque de tu enemigo. Te van a venir problemas financieros, de salud, de familia, problemas en tu trabajo, en la iglesia, situaciones personales. Los ataques serán directos, frontales y sin misericordia. ¿Cómo vas a solucionar los problemas de tu vida, hermano, cuando la crisis te viene? ¿Qué vas a hacer cuando la crisis toca tu puerta? ¿Qué vas a hacer con los desafíos a los que te estás enfrentando hoy? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo reaccionó Josafat? ¿Qué hizo Josafat? 3 millones de soldados vienen a pelear contra él. Él solamente tiene 1.186.000. ¿Qué sucede? Él hacía cosas buenas, buscó agradar a Dios, hizo malas decisiones, sí, pero llevó al pueblo a una buena relación con el Señor. El Señor lo acompañaba. Pero cuando hay crisis, hasta los mejores hombres tienen temor. Dice la Escritura, y estoy en Segundo de Crónicas, capítulo 20. Segundo de Crónicas, capítulo 20. El versículo 3 dice, tuvo temor. Y la palabra temor es la misma palabra que se usa en el libro del Éxodo cuando Faraón se acerca a los hijos de Israel y vieron que los egipcios venían tras de ellos. Y entonces dice la Escritura, los israelitas tuvieron temor en gran manera y clamaron a Dios. Esto es cómo reaccionó Josafat. ¿Qué es temor? Temor es una emoción por la sensación desagradable de un peligro real o supuesto, ya sea del pasado, del presente o del futuro. Sinónimos del temor son las palabras miedo, terror, pavor, espanto, pánico, horror, alarma, asombro, sobresalto, resquemor y desasosiego. Y por supuesto, lo contrario al temor, valor, serenidad y calma. El efecto o los efectos del temor produce efectos físicos y psicológicos. Paraliza y bloquea nuestra forma de pensar. El cuerpo se vuelve más rígido. Tenemos sensación de nerviosismo en el estómago. Tenemos y sentimos opresión en el pecho. A veces no podemos respirar. El miedo produce estrés. El estrés produce trastornos en el sueño. Y el temor es una de las armas más grandes que el enemigo usa contra nosotros, porque el temor, el miedo, abre la puerta a la enfermedad, a la depresión, a la preocupación, al estrés, a la ansiedad, a la confusión, nos roba el gozo, nos roba la paz, nos lleva como esclavos mentalmente, emocionalmente y espiritualmente. No importa quién eres, no importa qué seas en la iglesia, no importa lo que hagas en la iglesia, eso hará el miedo en tu vida. Así reaccionó Josafat. Tuvo temor, tuvo pavor. ¿Qué iba a hacer? En algún momento en la vida te has enfrentado o te estás enfrentando o te vas a enfrentar al temor. ¿Qué dice Dios cuando nos enfrentamos al temor? Les decía en estos días que en la palabra de Dios hay más de 3,000 promesas. Esas promesas que Dios dio y dejó escritas para tu bien y para mi bien. Son promesas de parte de Dios para precisamente muchas de ellas para tus momentos de temor y de angustia. Solamente les muestro algunas. Estas algunas de las respuestas
de Dios a nuestro temor. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Porque Él ha librado de toda angustia, Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. El Salmo 86:7 dice así: en el día de mi angustia te llamaré, porque tú respondes. Isaías 41:10: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres. Y Lucas 12:7, de las muchas de las promesas de Dios frente y para nuestro miedo, el Señor Jesús dice: pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues valéis vosotros mucho más que esos pajarillos. Cuando empiezas a sentirte abrumado por las preocupaciones de esta vida, necesitas parar. Necesitas parar de tratar de arreglar todo por ti mismo. Recuerda, no tenemos ni la fuerza ni la capacidad para enfrentar tantos y tantos problemas. Tampoco debemos dejar que la preocupación, que están fuera de nuestro control, nos hagan pagar el precio que eso trae: estrés, dolor físico, espiritual, emocional. Es tiempo de poner todo de regreso en las manos poderosas de Dios. Ya lo dijo el apóstol, hay que echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, hermano, viene la crisis, como en el caso de Josafat. Sin aviso, la vida cambia. Sin aviso, nos preocupamos. Sin aviso, vienen las promesas de Dios. ¿Qué hizo Josafat cuando estaba con temor y miedo, con esa preocupación? ¿Qué hizo? Él tomó la mejor decisión que podemos hacer. Él humilló su rostro para consultar a Jehová. Y precisamente ese es el título del tema de esta noche, o el otro ingrediente para nuestra receta que arroje de nuestras vidas el miedo y el terror. ¿Qué hay que hacer cuando tienes miedo? ¿Qué debemos hacer cuando tenemos miedo? Humillar nuestro rostro para consultar a Jehová. Hizo la mejor decisión, consultar a Jehová. Buscó consejo en aquel que es poderoso. Buscó consuelo en aquel que tiene todo bajo control. Buscó tranquilidad en aquel que podía darle la tranquilidad. Buscó directamente a Dios. Josafat humilló su corazón. Proclama un día de ayuno a través de toda Judá. Y esa estrategia no está en el libro de guerra, del arte de la guerra, pero sí está en la palabra de Dios. Dios nos recuerda que la mejor estrategia para enfrentar a nuestros enemigos está en la palabra de Dios. El consejo de parte del Altísimo cuando te veas rodeado y abrumado, una situación que está fuera de control y fuera de tus posibilidades, es busca al Señor por medio del ayuno y por medio de la oración. Ayer me llamaba un miembro de la iglesia y me dice: pastor, hoy es mi día de oración. Hoy es mi día de ayuno. Quiero escuchar la voz de Dios. Y eso es precisamente el propósito del ayuno. Escuchar la voz de Dios. Y tal vez tú no tienes respuesta.
Busca a Dios por medio del ayuno y la oración. Nadie te da una solución. Busca a Dios por medio del ayuno y la oración. ¿Estás abrumado? Busca a Dios por medio del ayuno y la oración. ¿Te sientes desesperado? Busca dirección a Dios por medio del ayuno y la oración. Hermanos, ayer pude presentar la palabra de Dios desde la iglesia. En la noche todo cambió. La situación en nuestro mundo está cambiando de momento a momento, de un día a otro. La cantidad de enfermos aumenta, la cantidad de muertos aumenta, el pavor nos tiene controlados, las noticias nos tienen controlados. Tal vez nos sentimos desesperados, abrumados, necesitamos una solución. ¿A dónde fue Josafat? ¿A dónde debemos ir? Debemos buscar la solución, debemos consultar a Dios. Josafat no llamó a sus generales a una reunión de emergencia para preguntarles cuál es la mejor estrategia contra los 3 millones que vienen. Lo primero que hizo fue buscar a Dios. Y te pregunto, cuando recibes noticias que te abruman y se convierten en un problema, ¿a quién buscas primero? ¿A tus fuerzas? ¿A las fuerzas de Dios? ¿O buscas a un amigo? ¿Te preparas a la batalla para darle guerra a tus problemas o buscas que Dios pelee por ti? Dice la Escritura, se reunieron junto con el pueblo, junto con sus generales, se reunieron para pedir socorro a Jehová y vinieron a pedir ayuda a Jehová. Hermano, hermana, hemos visto ingredientes durante esta semana, cada uno hermoso y necesario para arrojar de nuestra vida el miedo, el terror, la angustia. Yo no puedo decir cuál es más importante que la otra. Lo que puedo decirte es que unidos todos estos ingredientes nos van a dar una receta hermosa para que tu vida y la mía vivan llenas de paz y de tranquilidad. Pero este es un versículo hermoso que nos dice que se reunieron para pedir socorro a Jehová y vinieron a pedir ayuda. ¿A quién? A Jehová. Por eso, hermano, no olvides, todos los días, 6, 3 y 7 de la noche, está el bando de oración. Ahí hablamos, ahí oramos, ahí pedimos socorro y pedimos ayuda al único que tiene el poder de hacerlo, a Jehová. Él, siendo el rey, no tuvo más que decirle, y con humildad más que decirle al pueblo: estoy determinado a entregar esta situación completamente a Dios. No puedo hacer nada y no tengo fuerzas. Él dijo delante del pueblo: yo no puedo. Le voy a entregar a la única persona en todo el universo que puede hacer algo para cambiar nuestras circunstancias. Y esa frase me gusta. El único que puede hacer algo para cambiar nuestras circunstancias es Dios. Y cuando oras, cuando tú y yo oramos, le estamos permitiendo a Dios que Dios tome en sus manos nuestro caso. Por eso la famosa frase: a grandes problemas, grandes soluciones. Y la palabra de Dios nos dice que nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Te voy a invitar que anotes en tus notas, si estás tomando, del versículo 5 al versículo 12, allí está la oración de Josafat. Josafat hace una oración. Este hombre es un hombre de valor, como ya sabemos. Pocas cosas le dan temor. Durante sus años ha fortalecido a sus ejércitos, a sus ciudades, está bien preparado. Sin embargo, en esta crisis no confió en brazos humanos, no confió en sus ejércitos, no confió en sus ciudades amuralladas. Él confió solamente en quien tiene el poder de cambiar nuestras circunstancias. Y se fue a orar al templo, derramó su alma en oración, invocando las promesas de Dios y confesando la incapacidad de Israel. Lo puedes leer porque lo voy a analizar en un minuto. La oración de Josafat contiene 4 elementos. Si los quieres escribir, 4 elementos de toda oración de un hombre o una mujer con miedo debe tener. 4 elementos de una oración que un hombre o una mujer con miedo, con terror, con angustia, con desesperación debe tener. 4 elementos. Primer elemento:
reconoce el poder y la autoridad de Dios. Lo primero, la oración, reconocer el poder y la autoridad de Dios. Versículos 6 al 8 dice, tú eres el Dios en los cielos, eres el rey sobre toda la tierra, y todos los reinos tienen una mano poderosa que no hay quien la resista y pueda contra ella. Tú eres el que tiene el poder y tú eres el que tiene el control. Segundo elemento de la oración, Josafat recuerda las promesas de Dios. Sencillito, el versículo 9 dice, clamaremos a ti y tú nos oirás. Eso prometiste, Señor. Si quieres, por favor, cúmplelo. Número 3, reconoce su incapacidad. Versículo 12. Él dice, no tengo fuerzas con que enfrentar a una multitud, no sabemos qué hacer. Y de manera directa, número 4, le dice a Dios, a ti volvemos nuestros ojos. Estos 4 puntos en sí pueden ser 4 sermones. Recordemos, el hombre y la mujer tiene temor. Y se nos dice que hay que orar, que consultemos a Dios. ¿Qué debemos hacer en nuestra oración? Reconocer que Dios tiene poder y tiene autoridad. Él es poderoso, todopoderoso, todo lo puede, Él es el creador, Él es el Dios de lo imposible. Dentro de nuestra oración debemos recordarle al Señor, no es que lo haya olvidado Él. Señor, tú lo prometiste, por eso clamamos a ti. Y por eso es bueno conocer las promesas de la Santa Biblia, las promesas de la palabra de Dios. Si tú dices, por ejemplo, el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tú puedes orar y decirle al Señor, Señor, en tu palabra tú prometiste que tú eres mi pastor y que nada me va a faltar. Oro a ti, clamo a ti y por eso, Señor, por favor, cúmplelo. El tercer elemento en la oración de Josafat es, él reconoce su incapacidad. ¿Quiénes somos contra nuestros temores, nuestras amenazas, nuestras angustias? No tenemos fuerzas. Los ejércitos son mayores que nosotros. Pero él termina su oración, que te recomiendo altamente que la estudies y tal vez la memorices. Él le dice al Señor, a ti vuelvo, Señor, a ti volvemos nuestros ojos. Con un tipo de oración así, hermanos, el cielo se mueve y se conmueve. Sencillamente le estamos diciendo a Dios, Señor, no sé qué hacer, ayúdame. Y es lo único que Dios necesita escuchar para poner su arsenal a trabajar a nuestro favor. Dios es mayor que cualquier problema que tengas. Dios es mayor que cualquier miedo que te asuste hoy. Dios es mayor que cualquier virus que ande por allí rondando. Puedes pensar hoy en tu desafío, en tu problema, en tu batalla, en tu sufrimiento, en tu dolor o en tu circunstancia que sea mayor que Dios. Claro que no. No hay nada que se compare con el poder que tiene Dios. No hay nada que lo debilita o lo intimida. Por eso, cuando vengan tus enemigos contra ti, no te olvides de orar a Dios. Cuéntale tu problema. Contarle a Dios tu problema no debe ser la última opción, sino la primera. Cuando estés abrumado y te encuentres con problemas fuera de tu control, tu primera respuesta debe ser, busca a Dios en oración. Y cuando el enemigo susurre a tus oídos palabras de temor y de duda y de miedo, tú puedes responderle al enemigo con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice, no temas. Él nos dice, no temas. Por eso la importancia del ayuno. El ayuno nos prepara para poder escuchar con claridad la palabra de Dios. El ayuno no tiene en sí nada de mágico, pero el milagro del ayuno ocurre cuando en nuestras vidas nos preparamos para escuchar la voz de Dios. Por eso todavía nos quedan varios días de esta semana para ayunar y orar. Han sido días de batalla espiritual, física. Hemos escuchado muchas malas noticias, especialmente en el condado de Riverside. Pero hermanos, por otro lado, hemos visto cómo los mensajes, no solamente predicados aquí en nuestra iglesia, sino de muchos pastores,
han estado llegando a lugares y han sido escuchados por cantidades de gente que antes no estaba ocurriendo. Es un muy buen tiempo para el creyente compartir su fe. Es muy buen tiempo para el que no es creyente buscar los brazos poderosos del Señor. ¿Y por qué no orar los unos por los otros? ¿Por qué no ayunar para que el Señor podamos con voz clara, o mejor dicho, con mente clara, escuchar la voz de Dios? Cuando este hombre ora así, reconociendo el poder de Dios, reconociendo que no puede hacer nada, reconociendo que Él lo prometió y reconociendo que están yéndose a Él en seguridad, Dios rápidamente contesta la oración. Dios contesta nuestras oraciones porque, ¿se acuerdan aquella cita que leímos? Nuestro Padre Celestial tiene 1000 maneras de proveer para nosotros, de las cuales no sabemos nada. Al orar abrimos una avenida para que Dios demuestre su poder. Cuando oramos, le damos a Dios la oportunidad de demostrar cuántas opciones Él tiene para nosotros. Cuando oramos, le decimos a Dios, y me gusta esta frase, cuando oramos, le dices a Dios, dime lo que debo hacer y haz lo que tengas que hacer. Qué bonita frase, hermano. Dime lo que debo hacer y haz lo que tengas que hacer. Por eso, Dios y el cielo dieron la respuesta, y la respuesta viene de esta manera. Por medio de un profeta totalmente desconocido llamado Jaziel, las primeras palabras que Jaziel dice como respuesta del cielo son: Jehová dice así. Ah, mi hermano y hermana, lo que importa es lo que Dios dice. La primera y la última palabra debe ser la palabra de Dios. No importa lo que el abogado te dijo, lo que el doctor te dice, lo que el banquero te diga, lo importante es lo que Dios dice. No importa lo que la gente diga, no importa lo que la economía presente, no importa lo que el gobierno te susurre, lo que importa, nos debe importar más, es lo que dice la palabra de Dios. Lo que importa es lo que dice Dios. La palabra de Dios es lo que vale. Cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasarán. Por eso, hermano y hermana y amigo que me escuchas, la importancia y la necesidad de buscar el consejo divino todos los días en su santa palabra. Háblame, Señor. Hay mucha gente que le dice, Señor, háblame, háblame, háblame. Y Dios nos puede responder, hijo mío, te estoy hablando. Abre tu palabra, abre la palabra y vas a escuchar lo que yo te estoy hablando. Una palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios, una palabra es suficiente. Una palabra de Dios cambia la enfermedad en salud, cambia la debilidad en fortaleza, cambia la sequía en un diluvio. Ese es el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios abre puertas, la palabra de Dios libera a los cautivos. Ese profeta sencillamente les dice, esto es lo que dice Jehová. ¿Quieres saber qué fue lo que dijo Jehová? ¿Qué es lo que dice Jehová a ese hombre temeroso y a ese hombre temeroso o temerosa que está escuchando hoy? Miren lo que dice Jehová. Y marca este versículo por ahí, segundo de Crónicas 20:15. No temáis, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Como escuchábamos anoche, las estrategias de Dios son raras, extrañas, difíciles de aceptar. Pero aquí este hombre va a estar pronto rodeado por 3 millones de soldados. Y sencillamente Dios le dice, Jehová dice, y es lo que importa la palabra de Dios, no temas, porque no es tu guerra, es la mía. No temas ni te amedrentes, no te estreses, no te distraigas, no llores, no te preocupes, no te abrumes. La batalla no es tuya, dice el Señor, ya me la diste, ya pusiste en oración tu corazón, tus preocupaciones me las diste, ya no es tu batalla, ahora está en mis manos. No te preocupes, no tengas miedo, yo voy a cuidarte. Desde un punto de vista de táctica de guerra, esta instrucción, hermanos, humanamente es ridícula. Primero les dice, no tengas temor, no es tu guerra, es la mía. ¿Y qué tenía que hacer el pueblo? Miren, ríanse conmigo si quieren.
No tienes que pelear en este caso. Paraos, estad quietos y vean la salvación de Jehová. ¿Qué te parece, hermano? Por esto te digo, enamórate de estos dos capítulos del segundo de Crónicas 19 y 20, así como de Daniel 10. Nos dan ánimo y seguridad, cómo Dios tiene el control, cómo Dios puede todo y cómo le dice a sus hijos hoy, solamente ve al frente de la batalla, pero no tienes que hacer nada. Es como que Dios te dijera a ti y a mí, toma una silla y disfruta ver cómo Dios trabaja. Disfruta lo que Dios hará. Observa los milagros de parte de Dios. Observa cómo te voy a liberar de esta situación. Ven a primera fila, pero no para pelear, sino para deleitarte cómo Dios lo hará. Y te voy a poner un ejemplo. Esta mañana, como ustedes saben, tenemos una iglesia que pertenece también a la iglesia de la Sierra, el grupo de Moncler, y estábamos pensando cómo ayudar a los hermanos y hermanas en el grupo de Moncler. Tomé alguna decisión y, hermanos, todavía no hablaba con el líder espiritual, con el pastor Omaña, todavía no hablaba de esta decisión, cuando alguien, miembro de nuestra iglesia, me dice, pastor, tengo aquí un dinerito que se puede utilizar para los más necesitados. Hermanos, todavía no compartía yo lo poquito que vamos a poder aportar cuando Dios ya estaba llenando otra vez lo que iba a salir. Así es, Dios dice, no es tu batalla, es mi batalla. Cuando ponemos nuestros problemas, nuestras ansiedades, nuestros miedos en las manos de Dios, Él dice, ven, toma una silla y observa los milagros. Y cuando hablé con el pastor Omaña, le dije, mira, este es un milagro. Y él me decía, sí, se me pone la carne como de gallinita, porque así es como Dios obra. Y en estos días, hermanos, estamos viendo y vamos a ver más y más milagros. Por eso el Señor dice, no tengas miedo, dame tu pelea y obsérvame cómo voy a pelear por ti. Tenemos la tendencia, hermano y hermana, de tratar de ayudar a Dios. Pero te voy a dar dos frases que son fuertes para que las escribas en tu Biblia como yo las tengo escritas en la mía. Escribe con las letras más grandes que puedas escribir. Dios no necesita mi ayuda. Puedes repetirlo conmigo ahí con tu familia y puedes decirle a tus hijos, hijos míos, Dios no necesita mi ayuda. Cuando oramos y le damos nuestro problema a Dios, la solución vendrá de la manera que menos nos esperamos. Dios tiene 1000 maneras de proveer de las cuales no sabemos nada. El arsenal de opciones que Dios tiene se abrirá de manera milagrosa y sin esperarlo, Dios solucionará ese problema. Ese problema ya no es nuestro. Lo hemos puesto en las manos de Dios. Ah, qué difícil para mí. Tal vez para ti no es tan difícil. Para mí es bien difícil y complicado dejarle todos mis problemas en manos de Dios. Por eso en la Biblia tengo la otra frase. El problema ya no es mío, sino es de Dios. Juntemos estas dos frases en súper mayúscula. No, Dios no necesita mi ayuda y el problema ya no es mío, sino es de Dios. Por eso en esta noche quiero invitarte, hermano, a que aprendamos a llevar nuestros problemas a Dios y dejárselos completamente en sus manos. Y esperar tranquilo en el Señor. Y esperar y observar tranquilamente cómo Él obrará un milagro. Y nosotros no nos vamos a desanimar, vamos a estar tranquilos porque el milagro Él lo va a hacer, está en las poderosas manos. Dios va a caminar junto contigo. No gastes tus fuerzas tratando de solucionar ese problema porque Dios lo hará por ti. Gastemos nuestras fuerzas haciendo otra cosa. Y eso te lo voy a decir al final del sermón. No gastes tu fuerza tratando de solucionar el problema que ya le diste a Dios. Mejor gasta tus fuerzas haciendo otra cosa. Acuérdame que te lo tengo que decir. Cuando Josafat escuchó el plan de batalla de Dios, ¿y cuál fue el plan de batalla, hermanos? Ellos no tenían que hacer absolutamente nada. Solamente habían orado, habían ayunado, habían puesto el problema en manos de Dios y Dios les dijo, ok, yo me encargo. Cuando Dios da una respuesta así, ¿qué hace el pueblo?
Es lo único que tenemos que hacer cuando le hemos entregado nuestros problemas a Dios. Se los entregamos a Dios, Él va a pelear por nosotros, Él va a hacer milagros por nosotros y nuestra actitud debe ser postrarnos delante de Jehová y adorarlo. Adoración. Cuando ellos escucharon las promesas de Dios, las creyeron. ¿Crees tú las hermosas promesas que Dios tiene en su palabra? ¿Y qué hizo el pueblo? Comenzó a alabarle y glorificarle. Formaron un coro y se dispusieron a ir a la batalla cantando alabanzas. ¿Qué diría el general chino? Eso no está en mi lista de opciones en la guerra. Los soldados y el ejército y el pueblo van cantando, adorando a Dios. El ejército va dirigido por hombres y mujeres que adoran. ¿Y cuál era las palabras claves? Este versículo lo conoce usted muy bien. La gente necesitaba creer en Jehová, porque solamente en Jehová, creyendo a Jehová, estamos seguros. Y si creemos en sus profetas, lo que había dicho el profeta en ese momento, seréis prosperados, seguridad y prosperidad. Y mira el canto que ellos cantaban mientras iban a la pelea. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Era lo único que decían. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Te quiero sugerir en esta noche que cuando estés con temor y con angustia y con desesperación, alabes a Dios. Utiliza la alabanza como elemento de ataque y de defensa y ataque. Yo sé que es fácil cantar después de una batalla si la ganamos. Tú no vas a cantar si después de una batalla la pierdes. Pero qué difícil es cantar antes de la batalla. Ellos comenzaron a cantar, comenzaron a alabar el nombre de Dios. La gloria solamente fue y únicamente fue dada a Dios porque el responsable de nuestras victorias, el responsable de los milagros, el responsable de que Él tiene todo el control en sus manos es Dios. Josafat bien pudo argumentar con Dios: mira, Señor, tú eres Dios, pero yo soy general. En una guerra, esto es una guerra, no es un concurso de canto. Nunca nadie ha usado una táctica de guerra así. Señor, acuérdate, mis soldados están bien entrenados para pelear, pero no para cantar. Y los cantores pueden ir a las montañas mientras los soldados pelean en el valle. Pero Josafat no argumentó. ¿Qué hizo Josafat? Creyó y obedeció. Dios quiere que vivamos por fe, creyendo en sus promesas, confiando en la palabra y aceptando la solución para nuestros problemas. Dios no necesita nuestra ayuda, Él espera nuestra alabanza. Cuando tú le diste a Dios tu problema, cuando tú le diste a Dios tu temor, Él te dijo: siéntate, yo voy a pelear por ti. El pueblo se postró, adoró, y el Señor espera, en lugar de quejas o estar viendo el reloj y decir: Señor, ¿cuándo vas a actuar? ¿Cuándo vas a contestar? ¿Cuándo me vas a dar lo que necesito? El Señor espera nuestra alabanza. ¿Y qué ocurrió? Es hermoso lo que dice la Escritura. Y cuando comenzaron, marca bien en este capítulo 20, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, puso Jehová contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. ¿Y qué se hicieron unos a otros? Dice la Escritura: se mataron los unos a los otros. Así es, querido hermano, cuando con confianza y con seguridad le entregamos nuestros problemas a Dios. Cuando Israel fue a la batalla ya había terminado. Pues cuando nosotros cantamos nuestro canto de alabanza, es una demostración de confianza de que Dios sabe cuál es la mejor forma de ganar mi batalla. No nos enfocamos en el enemigo, ni en su armamento, ni en sus estrategias, ni en sus planes. Le damos nuestra batalla, nuestra guerra, nuestro problema, nuestra angustia, nuestro miedo, se lo damos al general de generales y la victoria está asegurada. Cuando alabamos a Dios, levantamos nuestros ojos de la batalla y nos enfocamos en el poder de Dios. Y sí, dice la palabra que
Todos fueron confundidos, ellos mismos se mataron el uno al otro. Y te imaginas, hermano y hermana, tu canto, tu alabanza, tu canto de adoración, en medio de la crisis del miedo, confunde a tu enemigo. Tu enemigo se confunde cuando en lugar de quejarte, alabas a Dios. La adoración y la alabanza son armas que podemos usar cuando tenemos miedo. ¿Lo puedes repetir conmigo? La adoración y la alabanza son armas que podemos usar cuando tenemos miedo. Y cuando los hijos de Israel comenzaron a alabarle, Dios los destruyó. Y como dice el versículo aquí, cuando los vieron, ya estaban muertos todos. Ninguno escapó. No importa cuántos enemigos te acechen o te rodeen. Si permites que Dios pelee tus batallas, Dios se encargará de cada uno de ellos. No tendrás que preocuparte más. No tienes que pelear más tus propias batallas. Paraos, estad quietos y gocémonos viendo cómo Dios gana tu batalla. Podrás vivir en paz, alabando y glorificando a Dios. El valle donde ocurría esta situación para Josafat, Israel, es el valle de Beraca. Es un valle que podemos decir para ellos era el valle del problema, pero Dios tiene el poder de cambiar el valle de problemas en un valle de bendición. Dios tiene el poder de cambiar una maldición y dar una tremenda bendición para tu vida. Beraca era el lugar de la batalla, del desafío, del problema, de la crisis. ¿Cuál es tu Beraca? ¿Dónde está tu Beraca? ¿Cuál es tu desafío hoy, tu problema, tu crisis? Pero Dios, recuerda, puede usar el valle de Beraca, de la angustia, para demostrar su poder. Y eso es lo que nos interesa en esta noche, que Dios demuestre su poder. No tenemos nada que temer, dice la inspiración. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. No hay nada que temer, iglesia, hermanos, amigos. Los israelitas, cada vez que pasaban por ese valle, el valle de Beraca, con sus hijos y sus nietos, ellos les recordaban el poder de Dios y el milagro que habían recibido, y al contarlo, su fe se fortalecía, su confianza renacía. Cuando tú y yo reconocemos lo que Dios ha hecho en el pasado por nosotros, aumenta nuestra fe, nuestra confianza. Tal vez hoy tienes miedo, tal vez hoy tienes crisis, tal vez hoy estás desesperado o desesperada. Recuerda lo que Dios hizo por ti en el pasado. Si Él hizo algo por ti en el pasado, es el mismo Dios que tiene el poder para hacerte hoy algo hoy en el presente. Recuerda los valles de crisis que tuviste. Recuerda cómo Dios te rescató y ese valle de crisis se convirtió en valle de bendición. No vale la pena desvelarnos y preocuparnos. Si creemos en Dios, si le damos nuestras batallas, Él dice, no te preocupes, es mi batalla. Alábame solamente. Lo que produce el miedo, hermanos, hay dos cosas. Y vamos a ir cerrando ya en un ratito. Nos quita el gozo y nos quita la paz. Josafat buscó a Dios, consultó a Dios qué hacer, hizo un momento de ayuno y de oración. Dios le dio una oportunidad. Este hombre oró una oración que abrió los cielos. Viene la respuesta, así dice Jehová. Dame tu batalla, yo peleo por ti. Y hermanos, el valle de Beraca, el valle de la tragedia, de la desgracia, del miedo, del terror, se convirtió en el valle de la victoria. ¿Qué hizo el pueblo? Y todo Judá y los de Jerusalén, y Josafat y la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de los enemigos. Siguieron alabando a Dios. La alegría fue por la victoria de Jehová. Ellos expresaron su gratitud en la casa de Jehová.
Dios les quitó su temor y solamente Dios, hermano, hermana, solamente Dios les pudo dar de regreso el gozo. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat y la cabeza volvieron a regresar a Jerusalén gozosos porque Jehová les había dado el gozo. Nadie más se atrevió a atacar a Judá, nadie más, durante el reinado de Josafat. Al solucionar tu problema a su manera, Dios no solamente les dio el gozo, miren que les dio también. Y en el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas las partes. Los problemas siempre los tendremos, pero no debemos olvidar que Dios quiere que tú y yo tengamos gozo y tengamos paz. Dios hace el trabajo completo. Le ponemos nuestro miedo en sus poderosas manos y Él dice, déjame yo peleo por ti. Es bueno recordar lo que Dios ha hecho en el pasado por nosotros. Es bueno recordar que si no tienes gozo o no tienes paz, es buen momento de decirle al Señor, yo estoy peleando mi batalla. Tú no necesitas mi ayuda. Tú eres más fuerte que yo. Te doy mis problemas, Señor. Te doy mi miedo. Te doy todo lo que me tiene sin gozo y sin paz. Y cuando nosotros alabamos, y eso es lo que te quería decir, cuando nosotros cantamos alabanzas, cuando reconocemos por medio del canto el poder majestuoso de Dios, el miedo se va a ir, porque estamos concentrándonos en el poder de Dios y no en nuestro enemigo. Porque Jehová tiene el poder de regresarte el gozo y la paz. Él solamente lo puede dar. Mis hermanos, recordemos, lo mismo que Josafat, un resumen de este sermón. Cuanto más ocupado estés en la obra de Dios, cuanto más quieras hacer por Dios, tratando de hacerlo mejor y querer servirle, ten la seguridad que vendrán enemigos en tu contra. ¿Quieres dedicar tu vida a Dios? ¿Quieres hacer cambios en tu vida para servir a Dios y a su iglesia? Recuerda, tratas de hacerlo mejor, vendrán enemigos en tu contra. Eso es lo que se llama una crisis personal. Y en las crisis personales viene, al ladito de la crisis viene el temor. Josafat tuvo temor. Y esto nos lleva al punto 3. La decisión que tomes hará la diferencia. ¿Qué hizo Josafat? Consultó a Dios. Cuando consultó a Dios, él se dio cuenta de que buscándolo con humildad y consultándolo, no importaba el tamaño del problema. Acuérdate, 3 soldados de la coalición contra uno de los israelitas. ¿Qué hizo Israel para salir victorioso en esta batalla? Absolutamente nada. El rey consultó con humildad y entonces el tamaño del problema desapareció. Cuán importante es reunirnos como familia en estos momentos de cuarentena para orar y ayunar. Por medio del ayuno podremos tener los elementos para poder escuchar y conocer la voz y la voluntad de Dios. Reconoce que no sabes qué hacer. Reconoce que no tienes fuerzas y que solo a Él vuelves tus ojos. Parte de la oración de Josafat. Recuérdala, hermano. Dios dará una respuesta a tu oración. El arsenal de Dios está lleno y Él abrirá su arsenal de opciones para ti. Vive con seguridad. No es tuya la guerra, sino es de Dios. Estad quietos, no apurados.
Dios va a proveer. El arsenal de Dios es mayor que tus temores. El arsenal de Dios está diseñado y personalizado para ti y para mí. Estad quietos y ved la salvación de Jehová. Y vamos a ver cómo ese enemigo que nos da terror, nos tiene aterrorizados, Dios lo va a vencer. En lugar de preocuparte, canta, alaba y reconoce a Dios. Tus enemigos serán vencidos por Dios. ¿Qué hará Dios? Dios te dará gozo y Dios te devolverá la paz. Amado hermano, querido amigo que me escuchas, hoy la palabra clave en la sociedad es incertidumbre y miedo. Miedo a lo que no sabemos qué va a suceder y tal vez miedo a lo que está sucediendo. Hoy quiero decirte, en base a lo que dice la palabra de Dios, nuestra única fortaleza es poner nuestra vida en manos de Dios. No tienes que confiar en príncipes, en gobernantes, en líderes espirituales. En toda emergencia debemos reconocer que la batalla ya no es nuestra si la hemos puesto en las manos de Dios. Sus recursos son ilimitados y las imposibilidades aparentes harán tanto mayor la victoria de Dios. Por eso el Salmo 46 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Qué miedo tienes hoy, querido hermano? ¿Qué te dijo Dios en esta noche? Cuéntamelo, dímelo, dámelo. Yo tengo opciones para ti. Mi arsenal es amplio. ¿Qué espera el Señor de ti y de mí? Que le contemos y que lo alabemos. Y de todo, este es un capítulo que a mí me emociona, me llena de alegría y me da certeza. No tengo que estar ayudándole a Dios. Él va a hacer un milagro para mí. El milagro que ni me imagino, así como entre ellos mismos los soldados de la coalición se empezaron a matar. La gloria va a ser para Dios. Y como regalo extra, cuando yo le alabo, en lugar de quejarme, en lugar de enojarme, en lugar de reclamarle, lo alabo, el Señor me va a dar el gozo y la paz. Lo que necesita mi vida y tu vida. Gasta tus fuerzas alabando a Dios. Gasta tu energía adorándole. Mientras más le alabamos y le adoramos, el tamaño de nuestro Dios se hace mayor y el tamaño de nuestros miedos se hace menor. Dios bendiga su palabra en esta noche. Que esta instrucción, que este ingrediente sea lo que tu vida necesitaba en esta noche. Jehová pelea por ti. La pelea la va a pelear Él y la victoria ya está asegurada. Él pide confianza y adoración y tendrás gozo y tendrás paz. Oremos. Señor que estás en el cielo, te damos gracias por tan hermosa enseñanza. Te damos gracias porque otro ingrediente que hemos aprendido en esta noche es que te contemos lo que nos tiene llenos de miedo y de terror. Por eso, Señor, pido una bendición para cada oyente, que lo acompañes, lo sostengas y que podamos en el nombre de Jesús entregarte eso que nos tiene temerosos y esperar sentados para ver cómo tú tienes el poder de hacer milagros para poder alabarte y glorificarte y darnos la victoria, Señor. Bendícenos al descansar en esta noche y que sobre todo tu palabra llegue a un corazón en necesidad de gozo y de paz. Protege cada familia, danos la bendición y te honramos en esta noche y lo agradecemos todo en el poderoso nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén.
Que Dios te bendiga, hermano, y nos vemos mañana, porque yo te estoy viendo por medio de la camarita y tú me estás viendo por medio de la televisión. Bendiciones. Hasta mañana.